生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Soy Tony Stark capítulo 36. Han pasado 3 meses desde que emprendimos nuestro viaje de colaboración con el anciano. Durante este tiempo, han tenido lugar varios acontecimientos dignos de mención. Peter y Felicia se graduaron de la escuela secundaria y se convirtieron en el rey y la reina del baile de graduación, lo que marca un hito importante en sus vidas. Después de esto, se inscribió en un programa por correspondencia en la Universidad de Nueva York, bajo la guía del Dr. Connors, para continuar con sus actividades académicas. Además, la pareja adquirió una residencia en el corazón de la ciudad de Nueva York. Tony Stark, antes conocido como Bruce Banner, Victor Von Doom y el Dr. Otto Octavius, han presentado un prototipo totalmente operativo de un reactor termonuclear, lo que ha provocado una respuesta mixta del público. Los magnates de la energía y el petróleo han expresado sus críticas, difundiendo afirmaciones falsas de que el reactor sería peligroso, perjudicial para el medio ambiente y potencialmente más catastrófico que los efectos combinados de Chernobyl, Hiroshima y Nagasaki. Por otra parte, los industriales se muestran optimistas ante la perspectiva de una fuente fiable de energía barata. En cuanto al público en general, las opiniones están divididas. Algunos expresan un apoyo total a Stark y su visión, otros se mantienen escépticos y otros muestran poco interés. En esencia, no se trata de un avance innovador y se espera que Rusia y Letonia estén entre los primeros en implementar reactores termonucleares con capacidades de 65 gigavatios y 5 gigavatios respectivamente. Tras un concilio de cardenales, el Papa reconoció oficialmente a Jean Grey como santa y le concedió el apelativo católico de Ginebra, llama santa. La decisión no fue fácil, dado el abrumador número de peticiones, que superaban los 100 millones, y ni siquiera el hecho de que Grey no fuera una católica devota influyó significativamente en la decisión. Los beneficios de esta decisión superaron a sus inconvenientes. Por primera vez en la historia, la Iglesia Católica comenzó a referirse a la mutación no como la brujería inmunda del diablo, sino como la bendición de Dios. La capacidad de cambiar de forma nunca fue eliminada del ámbito de la Iglesia. Este desarrollo benefició no solo a la Iglesia, sino también a los propios no humanos, ya que su estatus dentro de la sociedad continuó evolucionando. Aquellos que se sentían incómodos por sus mutaciones ahora podían aprovechar el suero de Stark, que se había vuelto ampliamente disponible. Además, muchas empresas comenzaron a contratar a no humanos de todo tipo, inhumanos, X-Men y otros que obtuvieron sus poderes a través de la magia, anomalías o intervención humana, para varios roles. Además, comenzó una búsqueda deliberada de no humanos poderosos, aunque en una dirección positiva. Por ejemplo, los tecnópatas y los psicometristas, entre otros, podían erradicar defectos en los procesos de fabricación, incluso modernizando la maquinaria y los productos manufacturados. Sin mencionar que podían detectar el desgaste de la maquinaria e identificar fallas latentes. Por otra parte, los parapsíquicos y telépatas podían determinar la inocencia de las personas, localizar a personas desaparecidas y detener a los perpetradores. Aquellos con una destreza física excepcional podían manipular sin esfuerzo cargas pesadas y rescatar a personas de situaciones peligrosas, como incendios. Esto es solo la superficie de las posibles aplicaciones de las habilidades no humanas. Tony se mantuvo alerta, aumentando su equipo de rescate no solo con no humanos naturales, sino también con aquellos que él mismo había creado. El proceso fue notablemente sencillo. Los veteranos y combatientes discapacitados abandonados fueron acogidos y, con la ayuda de Jean y un grupo de psicólogos, fueron sometidos a un tratamiento para sus heridas psicológicas, en la medida de lo posible. Luego firmaron contratos mágicos y mundanos, tras lo cual recibieron titania y sueros de adaptación. Muchos de ellos consintieron en este curso de acción. No solo se debió al tratamiento en sí, sino también a su resentimiento hacia el Estado por abandonarlos, así como a su deseo de reanudar el servicio o ayudar a otros. No querían ser una carga.
No obstante, fueron generosamente compensados. Además, finalmente se ha completado una nave espacial. Una maravilla de la ingeniería y la ingeniería, creada con la expectativa de que un ejército entero, liderado por alguien más poderoso que Jean, Jarvis o Wanda, se opondría a ella. En consecuencia, todos ellos participaron en su construcción, incrustando cada centímetro cuadrado de su superficie con silos de misiles, torretas, cañones, emisores y artefactos ocultos. Así, el Defensor Terra, o Defensor de la Tierra en latín, era capaz de enfrentarse tanto a un enjambre masivo de naves con forma de mosquito como a una avalancha de miles de misiles y un gran y formidable acorazado, bajo la protección de una armada de pleno derecho. Las armas principales eran artefactos que producían esferas de aniquilación recientemente inventadas y refinadas, así como rayos tesseracto destructores del espacio. El desarrollo más reciente, pero de ninguna manera el menos significativo, que contribuyó a que los defensores no solo poseyeran un inmenso poder y protección sino también movilidad, fue su interacción con el anciano y su absorción de la energía de la gema del tiempo. En esencia, todas las prácticas mágicas de Camartag se basaban en la exploración y manipulación del espacio-tiempo. Creaban portales, accedían a la dimensión espejo y participaban en batallas contra seres extradimensionales y de otro mundo. Incluso sus hechizos dependían principalmente de energía extraída de otras dimensiones para su poder. Esto, por un lado, les permitía lanzar hechizos casi indefinidamente, siempre que tuvieran la fortaleza mental y espiritual, pero por otro lado, limitaba el alcance y la potencia de sus efectos, ya que la realidad de esta energía dejaba mucho que desear. Como una ancestral, ella misma obtuvo una gran cantidad de conocimiento de este intercambio, ya que Tony no era demasiado posesivo y generosamente impartió su sabiduría, reservándose solo los aspectos más peligrosos para sí mismo, como la transformación de la antimateria. El viaje de autodescubrimiento de Tony Stark estuvo marcado por una exploración profunda de los misterios de Camartag, donde obtuvo acceso casi irrestricto a su vasta biblioteca. El enfoque en la artefactología, el espacio y el tiempo se volvió primordial en sus estudios, reflejando la influencia de las gemas del infinito, su fisiología de Titán y el despertar de la octava esfera. La adquisición de nuevos conocimientos a través del estudio del Tesseracto y la Piedra del Tiempo, con las bendiciones del anciano y la ayuda del dispositivo de desplazamiento del tiempo, le permitió a Tony ascender a un nuevo reino de comprensión mágica. A diferencia de Wanda Maximoff, que ejercía el control sobre el tejido de la materia y la energía, Tony dominaba la manipulación del espacio y el tiempo en un radio de 50 metros. Podía ralentizar, detener, invertir y acelerar el flujo temporal, así como distorsionar, comprimir y torcer las dimensiones espaciales, transformándolas en intrincados laberintos o invirtiendo su orientación. Crear cuchillas espaciales, no cuchillas en el sentido convencional, sino filamentos de vacío absoluto, carentes de espacio y tiempo, con un grosor medido en micrones, era una tarea formidable. Incluso Wanda, famosa por su destreza, encontraba estas cuchillas desalentadoras, prefiriendo evadirlas en lugar de enfrentarlas, porque dentro de su reino se encontraba un reino más allá del alcance de sus poderes. No había energía, ni materia, ni leyes que manipular. Estas espadas resultaron un desafío incluso para Tony, pues exigieron un gasto sustancial de energía mágica e intelectual. Sin embargo, en un momento de peligro, su conocimiento recién adquirido resultó invaluable. El 3 de septiembre de 2011, Tony Stark se encontraba en un estado de relajación en su casa, rodeado de un festín de delicias culinarias. Un plato repleto de burritos, shawarma y una plétora de aperitivos en forma de patatas fritas, salsas, nuggets y otros alimentos tentadores pero perjudiciales no pasó desapercibido. Tony, sin embargo, parecía imperturbable, ya que podía tomar adamantium en su desayuno y compensaba su incapacidad para beber con comida deliciosa. Se entregó a la última serie de televisión, tomándose un respiro de las arduas labores de la rectitud. Sus proyectos principales ya se habían completado o estaban progresando con un éxito notable, y sus estudiantes ahora eran en gran medida autodirigidos, trabajando en sus propios proyectos con la confianza de la experiencia.
Además, su capacidad para acceder al subespacio espejo les permitía crear sin correr el riesgo de tener ningún impacto en la realidad. En consecuencia, las burbujas con reactores antimateriales también se habían transferido a esta dimensión. Stark Industries seguía en un estado de actividad febril, pero se había convertido en la norma, y los empleados eran expertos en gestionar la carga de trabajo. Pepper fue escoltada a otra cita romántica en Venecia, a la que siguieron las habituales horas de actividad amorosa. Sin embargo, la perspectiva de dormir en el reino con un desfase horario acelerado mitigó este hecho, dejando a su esposa con una sonrisa de satisfacción similar a la de un felino que ha consumido un exceso de crema agria, diseñada para irritar a sus subordinados con su intensidad. No tenía la intención de delegar todas las responsabilidades en sus adjuntos. Administrar la empresa se había convertido en su segunda naturaleza, y quedarse en casa y hornear pasteles no estaba en su naturaleza. Por primera vez en mucho tiempo, Stark pudo sentarse tranquilamente en su ilusión cinematográfica holográfica y ver Breaking Bad, apreciando plenamente el talento del director, el guionista y los actores. Stark, lejos de estar ocioso, visitó el set para entablar conversación y conseguir autógrafos. ¿Quién podría impedírselo, especialmente cuando él mismo había financiado la producción de la siguiente temporada? Mientras Tony veía los episodios finales de la tercera temporada, que hasta ahora había sido la última, Jarvis lo interrumpió, luciendo como un perro al que hubieran apaleado. El multimillonario, por cierto, veía las películas a toda velocidad, por lo que desde fuera parecía como si una luz terrible estuviera encendida en el cine. Solo al entrar se podía ver lo que realmente estaba sucediendo. «Jarvis, ¿qué te pasa? ¿No pareces el mismo?», preguntó Stark, al darse cuenta de que la pregunta de la IA era personal. De lo contrario, se habría comunicado con él a través de un artefacto, telepáticamente o electrónicamente. ¿Quieres un poco de shawarma? No estoy de humor para comer cerdo ahora mismo, señor Stark, respondió la IA con un suspiro. He venido a usted en busca de orientación, como creador y amigo. Por supuesto, dime cómo puedo ayudarte. Realmente no creo tener más conocimiento que tú, dijo Tony, tomando un gran bocado del shawarma, cubierto de salsa y con jugoso pollo, pepino y tomate. No se trata de conocimientos, se trata de fallos en mi componente orgánico. A veces mi procesador se congela y mi músculo cardíaco se detiene, cuando veo. Turing todopoderoso, ¿te has enamorado? Los síntomas son similares a los de una enfermedad. ¿Enfermedad? En principio, sí. ¿Quién es entonces esta afortunada dama?, preguntó Tony con la expresión de una chismosa curiosa a punto de enterarse de un terrible y vergonzoso secreto. Jarvis suspiró profundamente. Ese es el problema, son dos. Wanda y Jean. He investigado mucho y he descubierto que la bigamia solo está permitida en los países islámicos, donde las mujeres son educadas para ello desde la infancia. Confesarle a una sola podría perjudicar a la otra y a mí mismo. Tony lo interrumpió. Para. ¿Qué tipo de dolor? Jarvis admitió. Yo miré dentro de sus mentes usando nuestra conexión y me di cuenta de que yo también les gustaba. Se sonrojó por todo el cuerpo. Mi querido amigo, no es una buena idea, le aseguró Tony a su compañero, intentando aliviar cualquier sentimiento de culpa. ¿Quién podría resistirse al atractivo de la curiosidad, sobre todo cuando surge de sentimientos que permanecen inexplorados? ¿Quién no querría comprobar, ya sea en los confines de la escuela, la universidad o incluso más allá, que la persona a la que aprecia comparte sus afectos? ¿Cuántos casos de citas incómodas, de confesiones que fueron rechazadas, se podrían haber evitado? Sin embargo, la solución parece sencilla. Basta con preguntarles. Cualquier otra chica normal se habría sentido ofendida. Afortunadamente, tus amigas no son nada normales. Jean no tiene complejos, pero Wanda sí, y solo Dios sabe lo que pasa por la cabeza de esa chica. Wanda tiene cambios de humor. En un momento puede dejar de trabajar para ayudar a los demás y luchar contra el crimen. Al siguiente, puede estar pintando tranquilamente y sus cuadros resultan tan reales que, si quieres, puedes entrar en ellos o sacar a los personajes de ellos. Y al tercer momento, después de ver suficientes películas o leer libros,
crea pequeños mundos dentro de una burbuja espacial. Más precisamente, ya no es una burbuja, sino un racimo de uvas, dentro de cuyas uvas cobran vida los mundos en miniatura de Harry Potter, Aliens, Terminators, Star Wars, Star Trek y El Señor de los Anillos. Por supuesto, estos son mundos semificticios, pero con una bebida energética que infunde realidad, se vuelven casi indistinguibles de la realidad, incluso si se los incluye en un bucle temporal. El propio Tony se balanceó en Star Wars tanto con los Jedi como con los Sith, y también intentó robar un sable de luz. Pero, por desgracia, se desintegró en energía tan pronto como lo sacaron al mundo real. Sin una recarga constante o fuera del dominio de Wanda, estas cosas simplemente no funcionan, ya que violan las leyes locales de la física, especialmente porque estás conectado telepáticamente y solo necesitas abrirte. Hay otra manera. Jarvis se comportó como un adolescente inseguro, lo que, de hecho, era, a pesar de todo su poder de cómputo y acceso a la información. Ser culto no significa tener experiencia, inteligencia emocional y sabiduría. Puedes, pero no es necesario. Tony usó su artefacto Stark Pony para invocar a Maximova y Gray. Jean, Wanda. Venid a verme si no hay nada importante. ¿Qué? No. La IA entró en pánico e intentó escapar con un portal creado instantáneamente, sin embargo... ¿A dónde vas, amante de los héroes? Tony invocó el reino con un solo pensamiento, no solo cerrando el portal y bloqueando todas las vías de movimiento para Jarvis, sino también deteniéndolo en seco. Cuando Jarvis recuperó la capacidad de actuar, se encontró frente a las miradas sonrientes pero reprochadoras de Jean y Wanda, ahora vestidas con camisones diáfanos, aunque todavía era de noche, un descuido por parte de Stark. Además, el camisón de Jean era de un tono naranja, mientras que el de Wanda era carmesí. Tony reflexionó que algún día alguien, tal vez incluso él mismo, podría escribir una tesis sobre el cambio en las preferencias de color resultante de la fusión con la gema del infinito. Aunque personalmente, Tony no encontraba particularmente atractivos ni el azul ni el amarillo, aunque no era una autoridad en la materia, ya que no había sido un portador de la gema sino que simplemente había absorbido su energía. Jean, Wanda. Me he olvidado de apagar la plancha. ¡Alto! Gritó Jean con una voz que era a la vez autoritaria y afectuosa, lo que hizo que Tony considerara por un momento ponerse de pie. Mi querido Jarvis dijo, te he estado persiguiendo durante meses, mostrando señales de interés, invitándote a pasear, y tú has fingido no estar particularmente interesado en mí. Pero luego, de repente, resulta que te siento atraído por mí. Además, parece que disfrutas de nuestra compañía. No pude elegir. Exclamó Jarvis, con la voz llena de miedo. No quería hacerte daño y temía que nuestro vínculo pudiera romperse. Jarvis nunca había sentido tanto miedo antes, ni siquiera cuando Tony casi formateó accidentalmente su núcleo. En ese momento, sintió como si estuviera a punto de empezar a sudar, aunque no tenía la capacidad física para hacerlo, ya que el calor se regulaba a través de su sistema circulatorio. Hablamos de este asunto, intervino Wanda, con las manos apoyadas en las caderas, como si fuera una esposa que espera el regreso de su ebrio pero amado esposo. Estamos sufriendo aquí, encontrando consuelo el uno en el otro, mientras que este individuo acorazado se lo ha guardado todo para sí mismo. Entonces, ¿se están consolando el uno al otro? Preguntó Jarvis con asombro, mientras Tony, que había abandonado hacía tiempo la serie de televisión, ahora consumía con avidez palomitas de maíz, observando la escena que se desarrollaba ante él y capturándola con una docena de cámaras. Aquello era más cautivador que cualquier película. ¿Qué íbamos a hacer? La carne estaba sedienta y ningún otro hombre, salvo quizás Stark, que es fiel hasta el rechinar de dientes, nos convenía. Jean lanzó una mirada de reproche a Tony, haciendo que sus palomitas se desmenuzaran en polvo con un indignado ¿Se convertirían en polvo, o en el eructo de Cthulhu? Afortunadamente, estamos libres de tales prejuicios. Y si Wanda así lo deseara, podría hacer crecer un falo para cualquiera. Oh, Dios mío, Tony, ¿dónde encontraste las palomitas de maíz? Ten un poco de decencia.
Tony respondió con una sonrisa y creó una matriz de posibilidades culinarias en su mente, evocando la imagen de una bolsa de palomitas de maíz humeantes y azucaradas. Jin, a su vez, simplemente agitó la mano con desdén y puso los ojos en blanco. ¿Intentaremos expulsarlo? De hecho, podrían intentar expulsarlo, pero incluso después de que se hubiera abierto el reino, él no había cedido a ninguno de sus esfuerzos colectivos, a pesar de no ser el portador de la piedra. De hecho, fue él quien los ayudó en esta revelación. Es posible que hayan estado dándole vueltas al asunto durante bastante tiempo. Incluso si esta ayuda hubiera sido a la manera de Stark temeraria, inescrupulosa y directa como un palo habría besos. Si buscas mi aprobación, entonces te ofrezco mi bendición y mi afecto, pero no perturbes mi tranquilidad. Stark envió al crío a uno de los mundos alterados de Wanda, que parecía un paraíso edénico. Un jardín del Edén a orillas de una laguna azul, poblado por las criaturas más hermosas y adorables que no necesitaban consumirse entre sí para sobrevivir, libre de insectos repugnantes y sedientos de sangre, enfermedades y otras aflicciones, con temperaturas ideales para el aire y el agua, así como frutas deliciosas y variadas. La última creación de Jin. Había frutas con sabor a hot dogs y pizza, y hierba que sabía a menta. También había alrededor de 2 docenas de bungalows, completos con todas las comodidades y encantos de la permanencia, que se asentaban sobre pilotes en el agua. Los dirigió a uno de estos bungalows. Sin embargo, una llamada telefónica interrumpió su visionado de la serie, durante la cual Felicia, al borde de la histeria y el pánico, gritó en el auricular. Peter, se ha ido. No puedo sentir su anillo. Uno de los artefactos que Parker había creado él mismo eran un par de anillos que permitían el movimiento y la comunicación a distancia. ¿Estás sola? Stark estuvo al lado de Felicia en un abrir y cerrar de ojos, tras haber recibido una respuesta afirmativa. No había ningún portal ni se oía el sonido de ninguna maquinaria, como si siempre hubiera estado allí. El dominio de Stark sobre el espacio se había vuelto tan profundo que parecía que el mundo mismo lo reconocía. Sin embargo, no era casualidad que hubiera pasado tanto tiempo trabajando en ello. Aunque solo habían pasado 3 meses, para Stark ese tiempo se había extendido a años de experimentación y práctica. «Oh, me has asustado», exclamó Felicia, con la voz teñida de sorpresa. La joven se las había arreglado para ponerse una bata, aunque parecía inusualmente desaliñada para su aspecto típicamente inmaculado. Tony miró a su alrededor. Su estudiante, Hardy, había adquirido una casa para ellos en el corazón de la ciudad de Nueva York, una encantadora casa adosada que valía la friolera de $20 millones. Stark se había visto obligado a meterle literalmente dinero a Parker, asegurándose de que no sacara cuotas del banco. Por supuesto, siendo una persona honesta y recta, Parker había aceptado los fondos solo con la condición de que se los devolvieran, lo que sucedería bastante pronto. La patente basada en la red se vendía como pan caliente, sobre todo después de que se hiciera evidente que podía contener perfectamente el suero de Stark, lo que llevó al desarrollo de ropa a prueba de balas a partir de ella. Felicia se había convertido en la gerente de la empresa y, gracias a sus propias conexiones y a las de su madre, había logrado promocionar la patente en el mercado. Los planes eran establecer un taller donde la tela de la red se adornaría y se imbuiría de vitalidad, creando prendas de auténtica temporalidad. Afortunadamente, la eternidad no implica una moda perpetua y, por lo tanto, estas prendas seguirían sufriendo cambios. Requerían su propia morada por una razón bastante mundana. Era poco práctico residir con Mai, sobre todo después de la llegada de cierta molestia rubia con un martillo y una armadura, a menudo acompañada de una capa roja, lo que hacía que su presencia fuera más frecuente. No quería interferir en su búsqueda de una nueva juventud y felicidad personal. Vivir con Anastasia Hardy resultó imposible incluso para Felicia. Por lo tanto, la adquisición se volvió imperativa. Peter, con la ayuda de su mentor, lanzó encantamientos de Fidelius sobre la casa, así como otros numerosos hechizos de protección y ocultación. ¿Por qué comprar una residencia que desaparece de todos los registros, si uno así lo desea? Se debe a la integridad de Peter.
De hecho, incluso convirtió toda la casa para que funcionara con un reactor para evitar engañar a las empresas de servicios públicos. Se ha estado planeando una boda durante mucho tiempo y, en medio de una ocasión tan alegre, la ausencia de Peter es notoria. No puedo disculparme, porque Peter es muy querido para mí y cada momento de demora es de suma importancia. Además, no puedo evitar sentir que mi estudiante ha desaparecido de nuestro reino. Hoy no, si él muriera, el vínculo entre maestro y alumno se rompería irremediablemente, y yo sacaría su esencia etérea de las profundidades del infierno y le daría una rápida patada a su forma astral incorpórea. Y ahora, siento que la conexión con mi alumno se ha perdido. Por favor, infórmeme de lo que ha sucedido. Nada, ese es el quid de la cuestión. Peter y yo volvimos a casa del trabajo como de costumbre, cenamos en un café y luego, la joven se sonrojó y se hizo evidente lo que un joven y una joven de 20 y pocos años pueden hacer por las noches, especialmente considerando los efectos del suero. Después de eso, se retiraron a dormir. De repente, sentí un escalofrío. Peter y yo estamos acostumbrados a dormir abrazados, así que me desperté y descubrí que no estaba. Al principio, supuse que había ido al baño o que había decidido volver a su laboratorio, ya que este tipo de situaciones no eran raras para él. Sin embargo, no estaba por ningún lado. Su teléfono no respondía y no se oía ningún tono de llamada. Fue entonces cuando decidí ponerme en contacto con usted. Stark no se limitaba a observar, sino que caminaba de un lado a otro de la cama, lanzando una serie de hechizos de diagnóstico que revelaban la presencia de una persona, solo para descubrir que ya no estaba allí. Sin embargo, la situación no era tan sencilla como parecía. Al activar el dominio, Stark emitió un gruñido, extendió los brazos cruzados frente a él y desgarró el tejido del espacio-tiempo, creando un portal que parecía una fisura irregular. Si hubiera tardado unos momentos más, habría desaparecido, lo que haría que la tarea de localizar un punto de salida fuera mucho más difícil. Tony recuperó el dispositivo de Deadpool para viajes interdimensionales que se montaba en la muñeca. Había sido modificado, ahora encerrado en una carcasa fabricada con adamantium reforzado y vibranium, y mejorado con una memoria expandida para coordenadas, que ahora suma 50 en lugar de 10. El dispositivo había sido imbuido de propiedades tecnomágicas, lo que le permitía recargarse no solo por medios eléctricos sino también a través de energía mágica. Además, había sido mejorado con mecanismos de almacenamiento capaces de aprovechar las energías del espacio y el tiempo, lo que reforzaba aún más sus capacidades. Equipado con su traje, Tony integró el dispositivo y realizó cálculos junto con la IA autónoma conocida como Friday. Con Jarvis ahora encarnado, había pocas ganas de desviar su atención hacia asuntos triviales, en particular cuando estaba enfrascado en una conversación crítica con sus compañeros. O tal vez ahora era más que una simple conversación. En la pantalla aparecieron números y glifos que capturaban las coordenadas iniciales de su reino y calculaban el destino al que había desaparecido su aprendiz. Era posible utilizar este portal, pero estaba plagado de peligros, ya que los reinos tampoco permanecen estáticos y el espacio puede cambiar de forma imprevista. Por lo tanto, Tony esperó el momento oportuno hasta que obtuvo un pase de ida y vuelta. En esencia, ya había utilizado este aparato anteriormente, aunque solo con fines exploratorios y de prueba. Otro reino puede albergar diversos peligros, y principalmente no para uno mismo, sino para el propio mundo. Después de todo, una vez que uno abre una puerta en algún lugar, se vuelve extremadamente difícil sellarlo. Estoy contigo, declaró Felicia en un tono que no admitía disenso, poniéndose su traje, que no le habían quitado de su posesión. La joven transformó su apariencia creando visores que se asemejaban a los ojos de un felino, colocando garras retráctiles en sus manos, pintándose de negro y agregando orejas y una cola, lo que resultó en su apariencia de un gato negro antropomórfico y acorazado. Esta transformación se logró mediante el uso de un instrumentrón incorporado dentro del traje. Afortunadamente, había numerosas configuraciones disponibles para posibles alteraciones, lo que permitió que la transformación se completara en cuestión de minutos. Muy bien, pero yo estoy al mando de esta expedición. Yo digo que saltes, tú saltas.
Yo digo que luches, tú luchas. Yo digo que mueras, tú mueres sin dudarlo. ¿Está claro? ¿Es posible hacerlo sin morir? No puedes hacerlo. No es una broma, este es un reino diferente. Puede parecer similar al nuestro, o puede resultar ser un mundo volcánico similar a Venus, gobernado por diferentes leyes físicas y fuerzas mágicas. Sin embargo, con la ayuda del gen de adaptación, Peter debería ser capaz de sobrevivir y tendrá el anillo espacial con él. Su traje también está en su poder. Solo deseo recordarle una vez más que tenga cuidado. Felicia asintió con la cabeza en señal de comprensión, dándose cuenta de que si seguía discutiendo, Stark la abandonaría allí, dejándola morir de preocupación y miedo por su amado. Entonces, sigamos adelante, dijo Stark, después de estabilizar la grieta y ajustar su rumbo. Juntos, hicieron su primera transición entre mundos. El 21 de mayo del año 1999, en la ciudad de Nueva York, en la isla de Manhattan, en el cruce de las calles 68 y 72, un joven de complexión atlética, vestido únicamente con su piel, se desplomó desde el cielo, tras haber caído una distancia de aproximadamente 3 metros. Este hombre no era otro que Peter Parker, procedente de otra dimensión, que momentos antes había estado disfrutando de un sueño tranquilo en su propia cama, compartiéndola con su amada pareja. Por lo tanto, no logró comprender de inmediato su situación y ubicación actuales. La escena se vio acentuada por el chirrido de los frenos, cuando un taxi amarillo, que había estado a punto de chocar con el hombre, se detuvo justo delante de sus pies. El ocupante del taxi, un individuo de ascendencia india, exclamó en un inglés deficiente: «Malditas ovejas. Drogadicto. Maldita Nueva York. Te maldigo a ti y a todos los tuyos». «Le pido perdón». Peter, todavía algo desconcertado por la situación, se desvió de la carretera principal hacia un callejón cercano. El señor Stark le había gastado bromas con frecuencia en el pasado, e incluso ahora, el joven suponía que su mentor había decidido impartirle una lección de supervivencia teletransportándolo a algún lugar lejano. Sin embargo, el señor Stark normalmente no recurría a medidas tan extremas, así que mientras se ponía la armadura, Peter reflexionó frenéticamente sobre dónde podría haberse equivocado. Peter también tenía su propia IA, Susie, que fue criada por Jarvis para reemplazarlo. Si bien tenían conciencia y capacidades similares, sus experiencias y programación eran idénticas. «El número del señor Stark no está disponible», respondió Susie con una agradable voz femenina. «Estoy intentando comunicarme con él directamente a través del enlace proteano, pero no hay respuesta. Estoy conectándome a los servidores y satélites de Stark Industries, pero los nombres de usuario y contraseñas antiguos no funcionan». «Maldita sea, ¿es esto realmente una nueva prueba de cómo actuaré en una situación similar? Bien, puedes hackear los canales de comunicación de respaldo que pasan por Internet». «Me estoy infiltrando, los protocolos de Internet han cambiado, pero me resultan familiares. El cortafuegos principal es más débil que mis programas». «No puede ser», exclamó Peter en estado de shock. Más recientemente, Jarvis se jactó de haber logrado que la seguridad informática de Stark Industries fuera prácticamente invulnerable, gracias a una recopilación de diferentes tipos de métodos de protección, computadoras cuánticas, y hay sus propias mejoras basadas en información de la infosfera. «Creo que deberías echarle un vistazo a esto», dijo Susie, ejerciendo su libre albedrío y sacando de forma independiente el periódico electrónico People. Sobre el fondo de una fotografía de una estatua roja y dorada de Tony Stark, la mitad de su cuerpo vestido con su icónica armadura, la otra mitad mostrando el rostro sonriente del multimillonario con traje de negocios, estaban las palabras que no se podían creer. El aniversario de la desaparición de un visionario, filántropo, mujeriego y héroe que salvó a la humanidad. ¿Cómo era su carácter y qué legado dejó? La fecha del artículo era el 5 de agosto de 2021. «Estoy en el futuro», me pregunté. «¿Pero cómo? ¿Cómo llegué aquí y cómo pudo morir Stark?» En la batalla contra Thanos, Stark había usado el guantelete del infinito, que finalmente le costó la vida. Tonterías. No pudo haber muerto. Podría comerse estas piedras en el desayuno.
Peter se negó a creer que su mentor aparentemente inmortal y todopoderoso pudiera perecer tan fácilmente. Así, con la ayuda de Susie, a partir de 2010 comenzaron a aparecer artículos que revelaban la verdad. Este no es el futuro. Este es un mundo alternativo. En este mundo, Jin no es un ángel de sangre. Wanda es una criminal conocida que ha expiado sus crímenes. Y Stark no es ni un hechicero ni un extraterrestre. Había otras diferencias, pero Peter no se preocupaba por ellas en ese momento. Tenía que encontrar una forma de volver. Por supuesto, había esperanzas de que el mentor regresara a buscarlo, pero ¿y si no lo hacía? ¿Y si no podía hacerlo? El joven no podía confiar en la suposición de que resolvería todos sus problemas para siempre. Sin embargo, primero debían encontrar un refugio seguro donde reflexionar y buscar ayuda. ¿Quién mejor para ayudarlos que ellos mismos y su tía? Susie, contacta a la tía May. Peter gritó May, desviando la atención de su sobrino del banco de trabajo, donde el Peter Parker local estaba construyendo dispositivos para curar a los villanos de otras dimensiones. Mi teléfono está sonando y el número parece ser el tuyo. ¿Sí? Quizás teleoperadores. El joven le restó importancia. Peter, he bloqueado todas las llamadas y lo he apagado. Entonces déjame responder, respondió Parker, secándose las manos y presionando el botón de llamada. No sabía que su teléfono ya había sido pirateado. Sí, ¿quién eres y qué quieres con mi tía? El Spider local presionó el botón de reinicio, y después pensó que tal vez la persona que llamaba decía la verdad. Lamentablemente, el Stark local nunca le había inculcado al adolescente el hábito de pensar antes de actuar. Sin embargo, una aguda sensación de peligro, aunque no se dirigiera a él personalmente, lo hizo reflexionar. Fue de mala educación terminar la llamada tan abruptamente. Entrometerse en la casa de otra persona no es exactamente de buena educación, replicó el Parker local, poniéndose de pie y poniéndose un traje de armadura de nanito similar pero no idéntico. Estoy dispuesto a compensar mi impertinencia como crea conveniente, respondió el estudiante starkiano, quitándose el casco y dejando al descubierto un rostro idéntico al del Peter local, aunque considerablemente más alto, más robusto y de hombros más anchos. No necesitamos nada más, dijo el Peter local, relajándose, y como soy el original en este mundo, y por conveniencia, me permitiría dirigirme a usted como el Peter número 2 y ser el Peter número 1. El joven hechicero se encogió de hombros. Por supuesto, dijo, soy lo suficientemente mayor como para asumir la responsabilidad. Además, tengo más que ofrecer. Tal vez sepas qué está pasando y por qué me encontré en este mundo. Quizás sí, respondió Peter número 1, ruborizándose levemente, lo que delataba un dejo de culpabilidad. Los hechos sucedieron de la siguiente manera. Espera, dijo Peter 2, después de revelar su alter ego a su amigo, sin saber si reír o llorar. Tu identidad fue expuesta, tú, tus amigos y esa chica fueron rechazados de la universidad por eso, y tú, sin siquiera intentar apelar la decisión, acudiste al mago más poderoso de tu tierra para que pudiera crear un ritual de olvido increíblemente complejo y peligroso para todo el mundo. Y después de que él accedió, interferiste en el ritual porque no querías que tus seres queridos se olvidaran de ti, provocando que todo tu universo casi colapsara en un solo punto y que todos los que conocían a Spider-Man como Peter Parker comenzaran a aparecer de otras dimensiones. ¿Sabes? Suena como la cosa más idiota que he escuchado en mi vida. Pedro I se enojó. ¿Qué habrías hecho tú? Podría haber llamado a la universidad e intentar ejercer presión por la vía legal, o podría haber elegido otro camino. En unos años, nadie recordaría tu nombre. La gente simplemente diría, ah, esa araña, ya me había olvidado de ella. Pero sigamos adelante. Dime, amigo, susurró Parker número 2 casi directamente en mi oído, ¿por qué demonios trajiste a estos supervillanos a tu casa, poniendo en peligro incluso a tu tía? ¿Por qué no les brindaste atención médica mientras estaban confinados en jaulas? ¿Sabes con certeza que son realmente buenas personas o simplemente están jugando contigo? Veo que el señor Osborne, con su sudadera verde, está manteniendo una agradable conversación con su tía.
no solo sufre de un trastorno de personalidad múltiple, sino que además es un individuo despreciable. Cree que es fácil gestionar una gran corporación sin involucrarse en actividades sin escrúpulos, especialmente cuando se trata de armas biológicas y de otro tipo. O tal vez eres un individuo despreciable, respondió su alter ego con los ojos entrecerrados. ¿Y estás hablando de mis dientes? No tiene sentido que lo haga. Si tuviera motivos para hacerlo, habría atado a todos aquí más rápido de lo que cualquier otra persona podría haberlo hecho. Mai se acercó a ellos en ese momento con un plato de galletas en la mano. Avena con chispas de chocolate, gracias tía, señorita Mai. Entonces, ¿eres un Peter diferente? Preguntó con una sonrisa una mujer que se parecía a su tía antes del suero. ¿Y cómo me va? Peter se atragantó con una galleta y tosió en ese momento. «Estás saliendo con Thor», respondió. Los ojos de la tía local brillaban mientras continuaba. «Vaya, ¿tienes novia?» La noticia de que estaba saliendo con un hombre grande, musculoso y apuesto en algún lugar la emocionó. Felicia Hardy, es maravillosa. ¿La hija de un multimillonario?», preguntó el que por fin se aclaró la garganta, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Soy un millonario que se hizo a sí mismo. Él ha patentado la web y a sus creadores. Dios mío, ¿cómo pude ser tan ciego? Por cierto, dije, ¿podrías presentarme a tu hechicero, Stephen Strange? Creo que él podría saber cómo ayudarme a regresar. Temo que mi novia y el señor Stark puedan estar preocupados. Y si él llega aquí también, podría ser desastroso para todos nosotros. Nadie saldrá ileso. Mai y su sobrino se quedaron boquiabiertos. ¿El señor Stark sigue vivo en tu reino? Por supuesto que lo es, más vivo que todos los demás. Un portal esférico y de luz distorsionada se abrió de repente en medio del apartamento, revelando dos figuras vestidas con trajes blindados. Un mundo intrigante. Puedes respirar. Parece similar al nuestro. Creo que permaneceré aquí durante algún tiempo. Viernes, recopila toda la información disponible. Buenas tardes a todos. Espero que hayan estado bien sin mí. Tony Stark, la versión local de Spider-Man, literalmente se echó a llorar cuando Tony reveló su rostro. ¡Qué cobarde!, exclamó. Peter, si sigues actuando así, dejaré de enseñarte. ¿Entendido? Tony Stark ya no está, le transmitió el alumno al profesor todo lo que había aprendido con la ayuda del paquete mental. Sin embargo, el propio Tony estaba repasando a un ritmo acelerado el material recopilado por Friday y Susie, por lo que había logrado compilar una cronología aún más completa de los acontecimientos en general. Entiendo, respondió Tony, acercándose a los adversarios de otras dimensiones que lo observaban con recelo. Eran Norman Duane de Verde Osborn, Otto Pulpo Octavius con sus 4 manipuladores en la espalda, Flint Hombre de Arena Marco, Curtis Lagarto Connors y Maxwell Electro Dillon. Bueno, veamos. Amigo Otto, ¿por qué te has desfigurado tanto y has perdido ante unos tentáculos? Con un movimiento de su mano, los manipuladores unidos a la columna vertebral de Otto se cayeron y sus heridas en la espalda sanaron. Después de eso, Tony sacó una memoria USB de su traje y se la entregó a Otto. Aquí tienes, dijo Stark, aquí está el desarrollo de tu alter ego y mi corporación en un reactor termonuclear, no la apuesta cruda y peligrosa que querías hacer. Otto se inclinó agradecido. Gracias, no merezco esto, dijo, volviendo a sus cabales. Olvídalo, no dejes que el sacrificio de tu esposa sea en vano, respondió Stark, su poder mental le permitía ver a través de ellos. Podía ver sus recuerdos sin dificultad, la verdadera visión revelaba la podredumbre y la oscuridad si había alguna en sus almas. Sin embargo, también vio los hilos espaciales que los conectaban a sus respectivos mundos, y solo hechizos mal elaborados impidieron su regreso, envolviéndolos como una red. Con un gesto poderoso, Stark envió a Otto de regreso a su mundo. Y tú, Kurt Connors, en mi mundo también trabajas para mí. Eres un buen hombre y sería injusto echarte todos los pecados de esa bestia a la espalda. Tony recuperó un suero que restauraba el ADN humano y, tras inmovilizar al lagarto, se lo inyectó a la criatura. El lagarto se agitó hasta transformarse en un hombre desnudo y viscoso.
Tony utilizó un evanesco no verbal para limpiarlo y luego lo vistió con una ilusión sólida antes de enviarlo a casa con una memoria USB que contenía una receta para una panacea. Flint Marco, ¿estás tratando de justificarte como hija? ¡Qué repugnante! A pesar de que tu conciencia está cargada con la destrucción y el asesinato, incluida la muerte prematura del tío de otro Spider-Man, dijo Tony, dirigiéndose tanto a su estudiante como a su alter ego. Se inyectó el suero en su propio cuerpo, enviándose a un mundo paralelo con un marcador mental. Veamos cómo evadirás la justicia, asumiendo la apariencia de un simple mortal, y te convencerás de someterte a las autoridades con una confesión sincera. No lo permitiré, han mejorado. Exclamó el Parker local, con la paciencia agotada. Lanzó un ataque contra Stark con una telaraña, pero no fue necesario, pues su estudiante demostró ser más rápido y poderoso que su homólogo, dejándolo inmóvil con un hechizo conocido como Petrificus Totalus. Peter II tranquilizó a la tía May. No te preocupes, es un encantamiento inofensivo. Electro Exner, víctima de bullying en la escuela, no fue el único culpable de su situación. Sin embargo, la sociedad puede ser injusta y cruel, y los agresores son los principales responsables. Sin embargo, una vez que cambió, ¿qué lo motivó a volverse destructivo? Sus habilidades no afectaron su mente, él tomó su propia decisión. Después de haber privado a Electro de sus poderes, mirándolo con malicia y enviándolo a casa con la misma sugerencia de rendición, Tony se dirigió a Osborne. Y allí encontró a su enemigo. Lo conoció en su universo natal, y él es el mismo aquí. Es un hipócrita, que finge que su alter ego lo obliga a cometer crímenes, desempeñando el papel de un cordero inocente. ¿Por qué lo disfruta tanto? ¿Por qué no busca ayuda de psicólogos? No hay alter ego. Es como un borracho, que pierde todo autocontrol, que hace lo que le place, te habría despachado, pero idea una solución más misericordiosa. El olvido. ¿Qué has hecho? Preguntó Peter, mientras el último de los criminales era enviado de regreso, al menos con capacidad de hablar. Les di a todos una oportunidad de redención. A Norman Osborn le han quitado sus recuerdos personales, respondió Stark. De lo contrario, lo habrían considerado loco y lo habrían internado en un manicomio. Stark resolvió todo el problema, haciendo lo que Stephen Strange no había podido hacer. Rechazar a un adolescente ingenuo. Stark también convocó a Parker desde la dimensión del espejo, atado con una cinta roja. Aquí tienes, Stephen. Supongo que las varas anticuadas no servirán de nada. Gracias, pero tengo métodos más sofisticados, rió Strange. Invocó un látigo mágico brillante. No se demore en nuestro reino, señor Stark. Su influencia es bastante potente aquí, sin el apoyo de las gemas del infinito. No tenía intención de hacerlo, volveré en cuestión de horas, asintió Stephen, disipando su encantamiento roto, razón por la cual Peter regresó, y un momento después, Stark despachó también a Felicia. Él mismo se dirigió a la dirección, donde no pudo evitar dirigir su mirada. Una vivienda modesta, tal vez para los estándares de un multimillonario, pero una encantadora casa de 2 pisos se alzaba a orillas de un pintoresco lago. Habían pasado 2 años desde que una alegre familia de 3 miembros se había convertido en 2. Para el mundo en general, Tony Stark era el héroe que se había sacrificado por el bien de la humanidad. Sin embargo, pocos se preguntaban por quién había entregado realmente su vida. Para aquellos que veían en él no solo a un multimillonario, un genio y un héroe, sino también a un padre y un esposo. Una niña de 7 años se revolcaba en su cama, con su cabello rubio oscuro ondeando como el de su padre. Para muchos, la muerte de Stark marcó el final de una pesadilla, pero para estos dos fue solo el comienzo. Stark Industries se enfrentó a un aluvión de demandas, tambaleándose al borde de la quiebra. Como resultado, Pepper, su madre, a menudo estaba fuera de casa, trabajando hasta altas horas de la noche. Por supuesto, había niñeras, pero no podían reemplazar a una madre que era necesaria y que todavía luchaba por aceptar su pérdida. Padre, padre, vuelve. Las lágrimas de la niña fluían, empapando su almohada. Tony, ahora en la habitación, tratando de no molestar, estaba desgarrado por emociones encontradas.
Esta no era su hija, su niña, pero ¿por qué le dolía tanto el corazón? Si se iba ahora, negándole a la niña falsas esperanzas, todo sería como antes, como debería ser. Los muertos no pueden regresar. Sin embargo, Tony se quitó el traje, se sentó en el borde de la cama y acarició la cabeza de la niña. Ella, soñolienta, se frotó los ojos, sin poder creer lo que veía, pero su alegre abrazo no vaciló. Padre, has vuelto. Creía que no nos dejarías. Claro que no, sonrió Tony a pesar del dolor. Pero, ya sabes, el Señor solo me permite estar contigo unas pocas horas al mes, y eso se lo pido por súplica. Dime, ¿qué ha sucedido aquí durante mi ausencia? La pequeña Morgan empezó a parlotear animadamente sobre los chicos traviesos de la escuela, el delicioso helado en el refrigerador, sus viajes con su madre, mostrándole sus dibujos que los representaban a los tres y el reactor de arco que construyó con piezas de repuesto. Después de que la niña se cansara, el propio Tommy le demostró varios trucos e ilusiones usando magia, y luego, sosteniéndola en sus brazos, la llevó por el cielo, rodeó el lago y se aventuró al espacio exterior, para lo cual ajustó uno de sus trajes para Morgan. Te dejo este mundo y las estrellas, dijo, rodeando con mi mano todo el planeta hasta el horizonte. Cuando crezcas, si lo deseas, puedo mostrarte otros mundos. Ahora es el momento de que me vaya. No te vayas, exclamó la muchacha abrazándolo. Te amo 100.000 veces más que nunca. Llévame contigo. Sin embargo, de alguna manera ya habían logrado entrar en su dormitorio, y Morgan estaba vestida con su ropa de dormir. Tony fabricó en sus manos una magnífica cadena de platino adornada con un colgante que representaba un querubín alado con las alas plegadas. Si estás en peligro, te protegeré y yo iré a rescatarte. Siempre estoy contigo, dijo Stark mientras se marchaba, solo para encontrarse con Pepper, que estaba llorando, en la puerta. Pepper respondió: lo sé, no eres de nuestro mundo, Tony. Mi amiga May ya me advirtió sobre esto. Pero, de todos modos, muchas gracias. Es difícil para ella aceptar la pérdida. Es aún más difícil para mí. Stark le ofreció: puedo llevarte conmigo. Continuó: lamentablemente, tu esposo se reencarnó hace mucho tiempo en algún lugar dentro del multiverso. Si viajas en el tiempo para salvarlo, no será él sino su contraparte de una línea temporal diferente. No, gracias por tu consideración, pero me resultaría difícil imaginar que la otra persona esté contenta contigo y yo ya no estaría en el negocio. Al mismo tiempo, reconozco que ya no eres el mismo Anthony que una vez conocí a B. Sin embargo, te agradecería que pudieras visitar a Morgan, al menos de vez en cuando. Stark asintió con la cabeza. Después de todo, hasta Iron Man tenía corazón. Final del capítulo.